Del Evangelio según San Marcos. Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua porque eran pescadores. Jesús les dijo: Sígame, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y los siguieron. Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, los siguieron. Hola amigos y amigas, habiendo escuchado esta palabra de Dios, vamos a preguntarnos: ¿nosotros estamos esperando al Mesías como el pueblo hebreo? Ellos sostienen que el Mesías aún no ha llegado. Los cristianos están convencidos de que el Mesías ya ha venido. Sin embargo, esperamos la realización plena de la llegada de este Mesías. Como dice el Salmo 72, florecerá en sus días la justicia y una gran paz hasta el fin de las lunas. ¿Qué hará este Mesías? Librará al mendigo que clama a él y al pequeño que no tiene apoyo. ¿Esto sucede en plenitud? Bien sabemos, no sucede en plenitud. Por eso nosotros creemos que ha llegado el Mesías, pero que el Mesías está aún por llegar. La plenitud de la realización de la obra mesiánica de Jesús está aún por llegar, está aún por cumplirse. Por eso, en el tiempo del Adviento decimos: ven Señor Jesús, decimos: ven a ese Mesías. El Evangelio de hoy comienza diciendo que Juan fue arrestado. Después que Juan fue arrestado, aparece la persona de Jesús. Por eso podemos ya decirle un pequeño adiós a Juan, que nos ha acompañado en el tiempo del Adviento y en estos domingos pasados. Es como que Juan ya aquí desaparece de escena. Y Jesús se dirige a Galilea. ¿Por qué Galilea? Galilea es el lugar donde Jesús, la tierra donde Jesús vivió, el lugar que vio nacer a Jesús, que vio criarse a Jesús, la tierra de todos los días, la tierra en la cual Jesús vivió sus experiencias cotidianas, porque Jesús viene a iluminar la vida del hombre en lo concreto. El Evangelio de Dios viene a iluminar la vida concreta de los hombres en lo que hace a su quehacer cotidiano, las cosas de todos los días. El Evangelio se abre con estas palabras: el tiempo se ha cumplido. Son las primeras palabras que Marcos pone en la boca de Jesús. El tiempo se ha cumplido. ¿Qué es este tiempo? La palabra tiempo, bien sabemos en griego, hay dos palabras para hablar del tiempo: el cronos, que es el tiempo de reloj, y luego el kairos. El kairos es el momento oportuno, la ocasión que no podemos desaprovechar, la ocasión que no podemos perder. Algo que marca un antes y después en la experiencia humana, para que el mundo no siga de la misma manera. Esto es el kairos, es la intervención de Dios que marca la diferencia en la historia. El cronos podríamos decir que es el tiempo cuantitativo, y luego el kairos es el tiempo cualitativo, el que marca la diferencia real. El kairos está representado en la mitología griega con un joven pelado, con un mechón de pelo, con un mechón solo de pelo. Y entonces lo que tenía que hacer el atleta era agarrar ese pelo, ese mechón de pelo, mientras iba corriendo, no perder esa ocasión, no perder esa oportunidad. Y entonces este es el kairos, la posibilidad de no perder la oportunidad.
El tiempo se ha cumplido, dice Jesús. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Es esta la primera frase entonces que pronuncia Jesús y que de alguna manera va a ser la síntesis del mensaje de Jesús. Habla del reino de Dios. El reino de Dios, y los que la escuchan, ya sabemos que los oyentes, los que escuchaban estas palabras, tenían en su mente la idea del reino de Dios, saben a qué realidad se refiere. El pueblo de Israel estuvo durante casi 500 años sufriendo esta experiencia de la monarquía, de hombres que fueron reinando uno tras otro, pero realmente este reinado humano, esta monarquía humana, vive el pueblo de Dios una experiencia totalmente negativa. Uno tras otro cometen errores, excepto algunos, pero permanentemente errores. Y entonces Dios, ¿qué hace? Promete estar Él como rey, venir Él como rey. Solo el Señor puede cambiar la suerte de Israel, tomando Él personalmente, podríamos decir, el sartén por el mango. Él quiere guiar a su pueblo, Él en persona, enviando a su Mesías. Por eso cuando se hablaba del reino de Dios, ya había una idea en Israel. Fue el comienzo de la espera del reino de Dios. Entonces Dios quiere reinar con mano poderosa, con brazo extendido, dice el profeta Ezequiel en el capítulo 20. Entonces Dios viene a reinar. Cuando Jesús dice esta expresión, el reino de Dios está cerca, está diciendo una palabra realmente con una carga explosiva, diríamos, hace un eco en la mente y en el corazón de los oyentes. ¿Por qué? Porque se estaba esperando, se estaba cultivando en el pueblo de Dios esta espera a lo largo de los siglos de un reinado nuevo, del reino de Dios, en el cual Dios tomara posesión de ese reinado. El tiempo ya ha terminado. Ahora es el tiempo de la llegada de este reino, el tiempo de la consolación. Las promesas del Señor se han cumplido. El reino de Dios está cerca de ustedes. No significa se está acercando, significa está cerca porque ya está entre ustedes. Jesús es el reino de Dios. Luego, la expresión evangelio. Evangelio. El reino de Dios está cerca de ustedes. Crean en el evangelio. Jesús viene a dar una palabra que es buena noticia. En tiempo de Jesús, la palabra evangelio significaba ya una buena noticia, un anuncio gozoso, una buena noticia que podía significar un éxito militar, el nacimiento del hijo del emperador, alguna visita de alguien importante a una ciudad. El anuncio de esa visita era un evangelio, una noticia gozosa. Ahora, para recibir este evangelio existen dos condiciones, según el evangelio de hoy. Existen dos condiciones necesarias para aceptar este evangelio, este anuncio gozoso. Estas dos condiciones, ¿cuáles son? Convertirse y creer. Conversión, convertirse, metanoesis. No significa simplemente hacer un propósito firme de evitar un poquito algunos pecados, sino que es una decisión de cambio absolutamente radical en la manera de entender a Dios, en la manera de ver al hombre, en la manera de ver al mundo, la historia. Entonces, esta conversión no es una amenaza, no es la percepción del castigo terrible de Dios. No es por eso entonces que tenemos que cambiar de vida, no es por eso que tenemos que realizar este cambio desde la raíz, este cambio radical, sino que es una propuesta de cambio de mentalidad, esto es conversión, metanoesis, cambio de mentalidad para vivir entonces una vida distinta. Entonces, no solo una manera diferente de vivir, sino que hay una transformación total. Esta es la conversión, una transformación total. Podríamos decir que esta transformación es no solamente mejorar un poquito alguna cosa, es un cambio de mentalidad, es poner patas para arriba, lo que antes estaba abajo, ponerlo arriba. Hay un cambio absoluto
de criterios, de modo de pensar, en muchas cosas. Decíamos que esta conversión pasa por, también y en primer lugar, por un modo diverso de entender a Dios. Dios ya antiguamente en la Sagrada Escritura se había revelado como un Dios bueno. Ciertamente aparecen ciertas facetas arcaicas de un Dios castigador, pero en la Escritura Dios se revela como un Dios bueno también, y lo hace también a través de la naturaleza. Dios se revela como bueno. Entonces, convertirse es ver a Dios así, ver a Dios bueno, infinitamente bueno. Y entonces, nosotros que somos hijos suyos, también somos esencialmente buenos. Es parte del ADN humano, porque somos hijos de Dios. Luego, convertirse es cambiar el modo de pensar respecto del hombre, de la creación. Podríamos decir, ponernos los anteojos y el corazón de Dios en este cambio de mentalidad. Después, es necesario creer. Creer que no significa aceptar un paquete de verdades, un cúmulo de verdades. Significa confiar. ¿Confiar en qué? En que Dios va a hacer todas las cosas. Creer no es delegarle a Dios las responsabilidades humanas. Creer es tener la certeza, celebrar la certeza de que si confiamos en la palabra de Jesús, y entonces nuestra vida ha encontrado el camino de la felicidad. Por eso creer significa aceptar la propuesta de Jesús de una vida feliz. Una propuesta que pasa muchas veces por renuncias, por contrastes. Esas son las bienaventuranzas, pero que son finalmente una propuesta de plenitud de vida. Creer, por lo tanto, es confiar. Hay un bonito cuento que me gusta mucho. Dice que en un momento, en un circo, había un payaso que caminaba con una carretilla sobre una cuerda. Llegaba una vez y varias veces a la punta de la cuerda y la gente lo aplaudía. Hasta que en un momento llegó a la punta de la cuerda, caminando con la carretilla en la mano, y señaló a uno del público y dijo: «Señor, ¿Usted cree usted que yo puedo llegar caminando sobre esta cuerda con la carretilla en la mano?». El hombre de abajo le dijo: «Claro que sí», y lo aplaudió. El payaso le respondió: «Bueno, entonces venga, súbase a la carretilla que yo lo llevo». Esa es la confianza. Creer no significa aplaudir desde abajo, significa celebrar la certeza de que sabemos bien qué es lo que Dios está haciendo. Este payaso está significando a Dios, a Jesús, su propuesta, su palabra. Luego, la segunda parte de este pasaje que hemos leído, de los capítulos 16 al 20, se introduce la llamada de los discípulos, de estos 4 discípulos. Estos 4 discípulos que son Simón, Andrés, Santiago y Juan. Ciertamente, este relato de este llamado no coincide en el modo con otros evangelios. Más allá de la veracidad o no de la historia, se trata de una historia vocacional. No se trata de una historia de vocación para ser sacerdote o una vocación a la vida consagrada. Es la vocación de todo discípulo de Jesús. En este evangelio sabemos que en Marcos Jesús se mueve siempre velozmente, es muy rápido, camina, anda, va de un lado para el otro, invita a los discípulos a seguirlo. ¿Por qué esta rapidez? Porque el tiempo se ha cumplido. Por eso esta velocidad de Jesús en el Evangelio de Marcos, es propio de Marcos esto. Jesús no para nunca. En el Evangelio de Marcos Jesús no se frena nunca. Jesús no toma vacaciones. Y lo mismo sucede con los discípulos. Sabemos que en Marcos siempre los discípulos van a estar bien cerquita del Maestro, porque tienen que aprender de este Maestro. Y el Maestro no deja descansar ni siquiera un instante. Exige que el discípulo tenga este mismo ritmo siempre, este andar siempre. No es una propuesta para vagos el seguimiento de Jesús. ¿Dónde llama a los discípulos? Mientras ellos están ejerciendo su profesión, no están en el templo orando, están ejerciendo su profesión. Es ahí donde va a invitar a estos discípulos a un seguimiento. Este seguimiento entonces va a significar para ellos una respuesta inmediata.
va a requerir una respuesta inmediata. Por eso Jesús invita a un seguimiento, pero no hay tiempo para perder. Y los discípulos en Marcos van a estar siempre con Jesús, van a caminar con Él porque tienen que aprender de Él. No tienen que aprender doctrinas, sino que tienen que aprender de su vida. Y por eso están siempre cerca de Él. Hay una inmediatez en esta respuesta a este llamado y ellos van a aprender de la vida de Jesús. De forma inmediata, ellos dejan las redes y lo siguen. Y acá podremos preguntarnos entonces, Simón y Andrés estaban echando las redes en el agua. Jesús les va a invitar a ser pescadores de hombres. Ellos dejan las redes. La red significa lo que atrapa. Dejar las redes puede significar para el discípulo de Jesús una pregunta. ¿Cuáles son aquellas cosas que nos atrapan, lo cual tendremos que dejar, que no nos dejan en libertad? Ellos dejaron sus redes y los siguieron. Y Jesús les va a decir, yo los haré pescadores de hombres. ¿Qué significa pescar? Significa sacar del mar. Y sacar del mar, en la mentalidad de los hebreos, significaba sacar del mal. El mar era el símbolo de las fuerzas negativas. Sacar del mar era sacar del mal. Y esto es la pesca. No se trata entonces de matar a los peces que se sacan y se convierten luego en pescados. No es que se los mata, se los saca del mal para llevarlos al agua de la salvación. Y finalmente Santiago y su hermano Juan, que dejan en la barca a su padre y a los jornaleros y los siguen a Jesús. ¿Qué significa el padre? El padre significa la tradición, las tradiciones, los antepasados, la renuncia a los antepasados, aquellas tradiciones que ya no sirven y se convierten en un obstáculo a la hora de convertirnos en discípulos de Jesús. Y luego dejan también los jornaleros, los sirvientes, porque ellos se van a convertir en nuevos servidores para la humanidad. Hasta la próxima.